Entonces, en la clase anterior empezamos a hablar del tema 3 del programa, que es el tema de los caracteres como elementos para relacionar a los taxa. Y en esa presentación que apenas inicié, pues ahí es donde vamos a empezar el día de hoy. Así que voy a compartir pantalla. Sí entró, ¿verdad? Sí, Sí, se ve. lo estamos viendo. Bueno, pues iniciamos este tema la clase pasada y pues solo muy rápidamente insistir en que los caracteres pues van a ser las propiedades o los atributos, también le llamamos características de un organismo, y estas características pues nosotros tenemos que desarrollar nuestro ojo clínico, nuestro ojo taxonómico, para poder ir reconociendo esos caracteres que nos pueden ser de utilidad, y debemos tener muy en cuenta que los podemos describir cualitativamente o contar o medir, o que también los podemos analizar, caracteres que no vemos pero que sabemos que existen, como son los caracteres moleculares, que pueden ser del ADN o del ARN. Entonces, todo esto el taxónomo lo va a utilizar haciendo matrices de datos, sean moleculares o no, y para fines de estudios comparativos. Decíamos que los caracteres en una clasificación como muy simple los podemos dividir en caracteres cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos son los que describimos, como la forma, el color, etcétera. Y los cuantitativos son aquellos que o los podemos contar o los podemos medir. Entre los cuantitativos vamos a poder distinguir caracteres discretos y caracteres continuos. Caracteres discretos son aquellos que son numéricos, pero solo hay de dos sopas, ¿no? Solo hay dos posibilidades. Les decía, por ejemplo, número de estambres puede ser en monocotiledóneas, puede ser 3 o puede ser 6, y entonces solo hay esas dos, no hay una continuidad en la numeración. En cambio, caracteres continuos son aquellos, por ejemplo, que nosotros estamos midiendo, y que entonces, si trabajamos diámetro de un erizo o longitud y ancho de una hoja, o manejamos longitud de los estambres de una flor, pues eso vamos a tomar muchas medidas, y entonces lo que tenemos que ver es si hay un límite claro para distinguir una especie de otra, o si no, entonces pues ahí ya viene un poco el criterio del taxónomo para decidir hasta dónde pongo la rayita, ¿no? El límite, y si ese rango numérico me va a servir o no para hacer un estudio comparativo. Los caracteres también los podemos nosotros dividir en binarios o en caracteres multiestado. Binarios son aquellos caracteres que solo tienen dos estados de carácter, y los multiestado van a ser aquellos caracteres que pueden tener más de dos estados de carácter. ¿Qué son los estados de carácter? La clase pasada ya decíamos que el estado de carácter es la forma en que se manifiesta un carácter. Una característica, como puede ser color de los pétalos de una flor, se puede manifestar en más de dos estados de carácter. Puede manifestarse como un estado de carácter blanco, un estado de carácter azul, un estado de carácter anaranjado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a cada estado de carácter, para codificarlo en una base de datos, en una matriz de datos, nosotros debemos convertirlo a algo numérico. Entonces, si es binario, se acostumbra a usar 0 y 1 para los dos diferentes estados de carácter. Pero si es multiestado, pues también empezamos en 0, pero vamos a tener estado 0 blanco, por ejemplo, en el color de la flor.
estado 1, amarillo, estado 2, morado, estado 3, rojo. Y así nos vamos con N estados de carácter. Claro, si ustedes manejan un carácter que tenga 10 estados de carácter, pues la verdad no es práctico, es bastante complicado. Traten de acotar de alguna manera o de hacer subgrupos. En fin, ya depende del organismo que ustedes estén manejando. Entonces, a continuación, la clase pasada vimos un esquema, a ver si me sale. Este esquemita que decíamos, ¿de dónde vamos a poder nosotros o en dónde vamos a encontrar caracteres útiles para un estudio comparativo que me resuelva un problema en sistemática y taxonomía? Pues hay N posibilidades y casi cada rama de la biología ustedes la pueden poner aquí y les va a, de alguna manera van a encontrar características que pueden utilizar para resolver un problema taxonómico. Aquí yo no puse biología molecular como tal, porque eso más bien, biología molecular más bien es como una herramienta, una serie de técnicas de laboratorio. Yo lo integré aquí en lo que es la genética. Hablamos de la genética clásica, como cuando nosotros vamos a contar el número de cromosomas o vamos a hacer un ideograma donde podemos ver cuál es la forma, el tamaño, la estructura de los cromosomas y armamos los pares de cromosomas de cualquier organismo. Pero en genética molecular, pues vamos a trabajar con el ADN nuclear, con el ADN mitocondrial, con el ADN de cloroplasto, o también trabajamos con ARN si estamos usando microorganismos, ¿no? Como bacterias, etc. Entonces aquí ya no me detengo más, sino que nos vamos a pasar a los ejemplos que empezamos a ver la clase pasada. Y aquí, más que nada, aunque no son esquemas muy bellos y muy sofisticados, sí nos pueden ayudar a desarrollar el ojo taxonómico que ustedes necesitan para usarlo en sus prácticas de laboratorio virtual que van a tener este trimestre. Entonces ya habíamos visto el caso de la familia de las gramíneas y no sé si alguien quedó tan motivado que salió rápido al patio o al camellón o en fin, al jardincito a buscar algún pasto que tuviera flores. ¿Nadie lo hizo? Quiere decir que tengo que insistir mucho más en mostrarlos en este curso. Pero lo que sí, si recuerdan ustedes, mencionamos que hay caracteres morfológicos que a simple vista yo los veo desde aquí, desde la ventana, puedo ver la plantita que está allá afuera. Pero si lo quiero ver a detalle, necesito un microscopio estereoscópico o de disección o por lo menos una lupa. Y por favor, si alguien tiene una lupa en casa o se puede conseguir una lupa, seguro y le va a servir a lo largo del trimestre. El ejemplo que está representado aquí es el de la familia de las gramíneas o familia Poaceae, y decíamos que estas tienen flores muy inconspicuas, quiere decir no se notan, casi ni se ven, solo tienen ovario, estilo y estigma, o sea, el gineceo, y tienen en todos los casos 3 estambres, nada más. Entonces su morfología a nivel de la flor individual pues es poco atractiva y por eso la unidad es la inflorescencia, que es una espiga alargada, y a su vez la espiga se agrupa en panículas. Entonces, si nosotros vamos por la carretera o vamos en la ciudad observando todo lo que hay verde, de pronto vamos a ver unas espigas muy bonitas de color amarillento, blanco, rosado, y ese es el conjunto de flores lo que vemos. Y lo que toma colores muy interesantes y formas son las 2 brácteas principales que están protegiendo a gineceo y androceo de estas flores. La lema es la más externa y la pálea es la más interna. Y de hecho yo la vez pasada lo vi muy de rápido y no me fijé. Este dibujo de acá dice pálea. Y yo les estaba diciendo que era como otra vista de la lema y no es cierto. La lema es esta y la pálea que aquí está del ladito es la que nos ponen abierta, vista frontalmente. Entonces, por ejemplo, acá
en este caso de la especie 6 de Pleuropogon, la lema tiene una sola arista central y es la pálea, la otra bráctea, la que si la vemos de frente, se nota que sus dos aristas son laterales, ¿no? Entonces, esta figura de la pálea la comparo con esta figura de la pálea y pues hay gran diferencia en su morfología entre esta especie 7 en la 6 y en la 5. Esto ya lo habíamos visto más o menos a detalle la vez pasada. A ver, nomás déjenme ver si no me brinqué. Ah, ok, está bien. Y a continuación, pues vamos a ver una serie de caracteres microscópicos también de morfología microscópica en el género Ranunculus. Cambié la transparencia de la foto de las flores en el arroyuelo al principio, como para primero verlo así en macro, ¿verdad? Entonces, este es un grupo de hecho es una familia Ranunculaceae, que son puras plantas acuáticas, angiospermas acuáticas, y todas ellas viven en aguas dulces. En general están en arroyos o riachuelos, pero pueden también crecer a la orilla de estanques o de lagunas. Entonces, esta que está creciendo en un arroyo, pues hasta vemos que la corriente está para acá porque está empujando las hojitas sumergidas que solo tienen nervaduras foliares, ya lo habíamos dicho, y que aquí se pueden ver, ¿no? Entonces, la hoja sumergida no requiere de una lámina foliar que tenga parénquima clorofílico, pero las hojas que están por arriba del agua sí tienen su parénquima clorofílico para poder estar aprovechando la luz del sol y generando pues todos los nutrientes de la planta. Ahora, quisiera que se enfoquen ustedes en esta y en estas flores, que aquí las estamos viendo sin lupa. Y entonces fíjense cómo el pétalo es más ancho en la parte superior, en el ápice, y más angostito hacia la base del pétalo. En esta transparencia intenté aumentar un poco el tamaño, pero ya no me dio el tiempo y no la pude aumentar más. Pero bueno, es lo mismo que lo podamos ver el pétalo con más detalle. Y también ustedes pueden observar aquí el conjunto de estambres que se ve todo amarillo, porque están las anteras llenas de polen y entonces es lo que sobresale. Y, ¿qué otra cosita? Bueno, aquí hay varias flores donde podemos ver la forma de los pétalos. Y entonces, ya con los esquemas decíamos que en la base del pétalo es donde se encuentran los nectarios florales. Esos nectarios son los encargados de producir el néctar, que es azucarado, que es como una mielecita, y es lo que están buscando los polinizadores. Entonces ahí la forma del pétalo, el color del pétalo, la forma del nectario es lo que en un momento dado le sirve al taxónomo, pero también le sirve al polinizador. Entonces, si bien son estructuras morfológicas que hay que aburrido compararlas, pues si ya nos interesa el tema de la polinización, pues le vamos a encontrar mayor interés, ¿no? Entonces, ¿qué caracteres, qué características microscópicas son las que aprovecha el taxónomo en el género Ranunculus? Son los pétalos, son los nectarios y también son los frutos de esta planta que se llaman aquenios. Dijimos la vez pasada que el aquenio es un tipo de fruto seco, indehiscente, significa que nunca se abre y que tiene una sola semilla adentro. Entonces, este es el aquenio. Pero ya si los vemos en forma comparativa, vamos a encontrar diferencias. Entonces, otra vez rápidamente échenle una mirada a forma del pétalo. Vámonos con forma del pétalo. Y este es como el que estaba en la foto, ¿no? Es un obovado que es mucho más ancho en la parte apical y mucho más angosto en la parte basal. Este tiene forma como de raqueta de ping-pong, este también, quizás este se parece más a raqueta de ping-pong.
y tenemos varios pétalos que son más alargados, ¿no? En la especie 1, en la especie 5, y la forma de los nectarios ya la habíamos más o menos visto. ¿Alguien me quiere decir 3 formas de nectario que observe en estas figuras? Vamos a referirnos a las especies por el número, ¿no? Para ubicarlo rápidamente. 3 formas diferentes de nectario floral. ¿Alguien quiere decirlas o no? Bueno, si no se animan hoy, esta es como una cazuelita, simplemente es como si fuera si este es el pétalo, es una tapita, pero está abierta por arriba. Entonces, en esta abertura es donde viene a comer el polinizador. O sea, está abiertita y se forma una gota de néctar ahí. En este caso está más complicado porque la forma del nectario es bifurcado. Entonces se ve como una costilla bifurcada, está hueca también, lo mismo por allá adentro se acumula el néctar, pero decíamos la clase pasada que aquí se necesita una mariposa o algún insecto de lengua larga que pueda meter la lengüita aquí hasta abajo y tiene 2 chances, ¿verdad? De llenar, de tomar el néctar. En este caso, el nectario es completamente circular, pareciera como una rueda, y en este caso es de forma obovada también. Estas cosas que se ven como más oscuras son toda un área que está asociada al nectario, toda un área del pétalo que está produciendo el aroma. Son una serie de células que se llaman osmóforos. Entonces, el nectario produce néctar y el osmóforo produce olor o aroma de la flor, y es lo que atrae a los insectos, a los polinizadores en general. En algunos casos las flores tienen aromas dulces, aromas agradables para nosotros, pero en otros casos huelen a podrido o huelen horrible. Pero ese olor horrible es lo que atrae, por ejemplo, a moscas, a avispas, a otro tipo de insectos, ¿no? Entonces el aroma no está diseñado para los humanos, está diseñado para los polinizadores. Vamos a irnos a la otra transparencia. Y ahora sí les pido que participen, a ver si encuentran, por favor, alguien dígame si puede reconocer diferentes formas de pétalos y de nectarios. Si nadie quiere participar, le pido a Tania que por favor tome el... Sí está presente Tania, ¿verdad? Sí, pues, Ah, sí, ya apareció Tania. sí. A ver, Tania, ¿qué formas de pétalos ves? Aunque no sepas el término técnico de la forma del pétalo, pero tú dime qué formas les ves. Dime 3 formas distintas aquí. Bueno, hay uno que es de Runcus Pedifilus, pero, y Pedifilus, que es como ramas, Fíjate que como dijiste, ¿no? problema con tu audio, Tania, lo lamento. Es que no se entiende lo que estás diciendo. ¿Es tu celular? Sí, Sí, pero como que se distorsiona mucho tu voz y no se entiende. Vamos a tenerlo que cambiar a alguien más. Perdón. A ver, sí, alguien dime rápido. pues yo, Saraí, a ver, formas de pétalos. De los pétalos, en las primeras, en la 9 y en la 11, son como más de aguja, ¿no? Como más estiradas. Más alargados, ¿no? Y en la Angostos y 12, alargados. De acuerdo. ajá, ¿Y qué otra forma en la ves? 12 y la 13 son como más en bombilla, como más redonditos, más anchos. Bueno, en Porque bombilla en la como 15, sería una forma ajá, tridimensional, pero acuérdate la foto que acabamos de ver, el pétalo es aplanado. Entonces, esta forma se llama obovada.
que es Ok. más ancha en la parte superior y más angosto en la base. Pero está bien, es una forma obovada diferente a esta que puede ser llamada oblonga. Y también tenemos este intermedio, ¿no? Pero tengo duda, porque justamente el 16 y el 14, o sea, se parecen pero no tanto, son como combinación de las otras dos. La Y 14 se ve como más ovalada, pero también en aguja. Es que no se parece como que a ninguno de los dos, pero la 16 tampoco, entonces ahí yo pensaría que a lo mejor hay como cuatro, ¿no? de acuerdo, 14 y 16 son muy parecidos y esta forma se llama elíptica. Y ves otra, esta, ¿no? Este, pues mira, estos cuatro caen en obovado, pero a este le decimos angostamente obovado, obovado, anchamente obovado. Entonces ya esas ya son deformaciones técnicas de los taxónomos, pero por ahorita así lo dejamos. Ahora, por favor, Saraí, ¿qué formas diferentes de nectarios ves en esta transparencia? Hay uno que tiene como pelitos, que es el de la 13, que Ajá. tiene Pero como, bueno, parecen pelitos, pero no estoy segura si son pelitos o la verdad son no, nervaduras o qué. Pero la forma del nectario, es como triangular, como cóncavo, no sé cómo describirlo. como cóncavo, más bien lo podemos definir porque decíamos que es como una cazuelita. O sea, no, este es el pétalo y el nectario es así, cóncavo, que yo les decía como pila bautismal o como bendita. Y ¿qué otra forma diferente? Porque esta forma se presenta en varios de los ejemplos, ¿no? La otra sería como ovalada, como la 16, que es Muy igual en bien, la 15 parece un poco ovalado. ajá, ovalado y también es cóncavo. Y Y, esta, y en la 17 no sé cómo describirlo porque se ve como cuadrado, pero no, no creo que sea cuadrado. más que cuadrado, otra vez pensemos en el volumen, es cilíndrico o hemicilíndrico. De un lado es plano, bueno, lo que es plano es el pétalo y este es como cilíndrico, pero es como si cortamos un lápiz o una pluma a la mitad, entonces sería hemicilíndrico, le podríamos llamar así. Ahora vámonos rápidamente con los aquenios. Bueno, fíjense bien en las formas de aquenios que están aquí, este y este. Me voy a regresar a la otra transparencia. Aquí hay más aquenios. Entonces, ¿qué diferencias les ven? Esto también es un aquenio, ¿eh? Lo malo que está muy negro por la fotocopia muy mala. Pero este y este se parecen y son diferentes a todos los demás en la forma, ¿no? Sí, sí, sí. En este caso, en esta forma de aquenio, que también es un poco más ancha la pancita acá arriba que la base, también se llama obovado. Entonces, a ver, alguien más que me ayude con formas. A ver, Gracias, ayudo Saraí. con la forma. ¿Quién? ¿Julián o No, Emiliano Cruz Torrejón. Emiliano? A ver, ¿qué Pues, es aquí? pues pues la diferencia sería que hay principalmente dos tipos de forma, ¿no? La que es como alargada y la obovada. Sí, dijo obovada. Ajá, sí, ok. Y ya ¿Qué? si le quiere agregar una más, incluyendo con los que están en la siguiente página, o en otra diapositiva, ajá, pues nada más sería como la puntita con curvatura o sin curvatura, ¿no? Bueno, en las formas, fíjate que estoy viendo ahorita que es casi circular, ¿no? Orbicular se llama, a Sí, diferencia del obovado que es más ancho arriba. pero es muy sutil, creo que la diferencia, ¿no? Eh, pues es muy sutil porque tenemos ahí el esquema plano, pero si ya lo viéramos en vivo, sí podríamos medirlo, voltearlo, ver si es esférico o si es aplanado, etcétera, etcétera. Ok, vámonos con el ápice, se llama, el ápice del aquenio. ¿Qué le ven al ápice del aquenio?
Ya lo habíamos también mencionado. A ver, Emiliano. ¿Cómo? Perdón. El ápice del aquenio, la puntita. Pues sí, como acabo de mencionar, la diferencia sería la curvatura, ¿no? Entonces decimos, puede haber dos estados de carácter al menos. El ápice recto Curvo y el y el recto. ápice curvo, ¿no? Entonces ya tenemos estado cero, estado de carácter cero para forma del ápice, estado de carácter cero, ápice recto, estado de carácter 1, ápice curvo. Ok. A ver, alguien más que se fije en la superficie de todo el aquenio. ¿Qué diferencias se encuentran? En esta transparencia, véanla rápidamente y me voy a la anterior para ver todo. ¿Qué diferencias en la superficie del aquenio? Que unos son, ¿Determinar 2 o 3 estados de carácter? unos están lisos y otros ¿Quién tienen. habla? ¿Lorena? No, Fernanda. A ver, Fernanda, cuéntanos. Uno sería liso, Sí, el otro tiene como, no sé si son tricomas o como son pelitos. tricomas. Ajá. El que le llamas liso, le podemos llamar glabro. Glabro significa que no, que carece o no tiene tricomas o pelos. Entonces, para pubescencia o superficie del aquenio, podemos decir superficie, estado 0, glabra, estado 1, pubescente, que significa con tricomas, ¿ok? Ya les estoy dando más tips para la práctica, ¿eh? Me va a regañar la doctora porque les estoy haciendo tarea, pero ustedes van a ver otros ejemplos diferentes, ¿eh? Más bien se ve como coreáceo, ¿no? O sea, como si fuera corteza, ¿no? ¿El fruto? ¿El ¿Y aquenio? no? Sí, tienes toda la razón. El aquenio es una cosa dura, ¿eh? Este es ranunculase, pero seguramente han visto aquenios de compuestas, como el girasol. Entonces, si es duro la cubierta del aquenio, lo tienes que quebrar con algo para poder sacar la pepita, la semilla que nos comemos. No pepita de calabaza, ¿eh? Ese no es aquenio, esa es otra cosa. Pero una semilla de girasol, que es rica, ¿sí las han comido? Sí. Cuando nos podamos ver, les llevo una bolsita de semillas de girasol, son ricas. Y el aquenio, tienes toda la razón, es una estructura coriácea. Se llama coriácea cuando es dura, como cuero. Entonces, hay aquí un detalle que nadie ha mencionado del aquenio y que yo lo veo diferente a todos los demás. A ver, ¿qué le ven? Fíjense en este, que es la especie 7, y en este, que es la especie 2. Como que Posición de la curva. No. ¿Cómo que qué? que el ganchito está orientado hacia la izquierda y el otro hacia la derecha, ¿no? O sea, la estructura. No, bueno, lo No, pero es que está volteado. No, fíjense, o sea, decimos todas las superficies coriáceas dura, pero estas dos, a diferencia de todos los, bueno, al menos de los demás que están aquí y aquí, tiene una costilla marginal. Esta doble raya es como que está muy remarcado. Lo que era la nervadura del ovario se vuelve más dura todavía y además sobresale. Entonces, tienen una costilla marginal. Y en este caso, que también tiene costilla, ¿qué diferencia hay entre estas costillas y las de acá? No sé si sea por la copia, pero se ve como si estuviera como fragmentada, ¿no? O sea, se ven como cachitos. No es efecto de la copia. Tiene varias células bien marcadas,
como que tiene septos transversales a lo largo de esa costilla. Entonces, no me sé el nombre técnico porque no soy especialista en este grupo de ranúnculos, pero sí tiene septos transversales y esta no las tiene. Entonces, como pueden ver, en un solo grupo de plantas, donde había 17 especies o 16, porque esta es una variedad, esto es una variedad, encontramos un montón de caracteres y yo ya no me entretengo por el tiempo de la clase en otra cosa que podemos aquí ver comparativamente y es la forma de la hoja. Entonces, si ustedes lo ven, ¿qué dice ahí? ¿Quién sabe qué salió ahí? Esta. También son diferencias en la hoja, ¿no? Estas copias ya se las mandé al correo y se las voy a poner en el CIPI para que ustedes puedan comparar la forma de las hojas de ranúnculos. Otra característica microscópica que también podemos ver con una lupa y si no, tendríamos que hacer un corte de la hoja o de la superficie que queramos revisar y poner la preparación en un portaobjetos, con el que le pongan agua y el cubreobjetos y lo vean al microscopio óptico, pues ya pueden ustedes ver exactamente la morfología de los tricomas. Le llamamos tricomas casi a cualquier derivado epidérmico, es decir, algunas células de la epidermis de plantas terrestres se va a diferenciar en un pelo, en una escama, en una estructura diferente, una glándula. Y todo esto, pues el taxónomo lo utiliza para poder reconocer especies o para poder hacer claves de identificación o para poder hacer grupos y en un momento dado clasificar al grupo de estudio. Entonces aquí en el libro de Benson tenemos unos pocos ejemplos de diferentes tipos de tricomas, escamas y glándula. Entonces, pues solo por ver algunos ejemplos. En este que es el número 1, tenemos un pelito, un tricoma erecto que está formado por una sola célula. Es un tricoma unicelular. El 2 también lo es. En cambio, en este número 5, tampoco es efecto de la copia. Podemos ver, Fernanda, varios septos transversales. Entonces, aquí hay 1, 2, 3, por lo menos alcanzo a distinguir 4 células. Entonces se dice que es un tricoma pluricelular o multicelular. En este caso también es un tricoma multicelular, pero si se fijan, la célula apical se alarga y forma como si fuera un látigo, ¿verdad? Entonces es un pelo flageliforme multicelular. Este otro pelito tiene en la punta un puntito negro, una bolita negra, y en estos lo podemos ver mejor, que es una célula apical glandular. Entonces decimos que son tricomas glandulares. Cuando el derivado epidérmico no tiene este eje, estas células alargadas, y la bolita está directamente sobre la superficie, entonces decimos que es una glándula, solamente glándula. Hay otros tricomas que son muy bonitos, la verdad, y que les llamamos, como en este caso 7, les llamamos tricomas estrellados. Hagan de cuenta de que, pues a veces es un poquito alargado, pero a otras veces casi desde la base salen 5 o más células en forma radial y forman una verdadera estrellita, como en el tepozán. Este es otro ejemplo, no es tepozán, creo que son encinos. Otros les llamamos pelos ramificados o dendriformes. Entonces sí hay una célula alargada que es el eje y se ramifica a varias alturas, ¿no? Este y este. Entonces son pelos ramificados. Y por ejemplo, en este caso que lo que está representado aquí es una flor de le llaman sicomoro o género Platanus.
Si observan el ovario, aquí hay dos tipos de tricomas. ¿Me pueden decir qué tipos ven? Profesora, Por lo menos hay dos. A ver, Saraí, ¿o quién va a hablar? yo, Julián. Emiliano. ¿O va a hablar alguien más? Soy Julián. Perdón, Julián. Sí, veo los tricomas filamentosos y los tricomas granulares, o glandulares, porque Sí, tienen su exacto. ápice redondito. Estos más cortitos, como este que tienen bolita en la punta, son pelos glandulares o tricomas glandulares, o glandulosos también les dicen. Y los tricomas simples erectos, ¿no? Ok, en este caso, acá tenemos representadas escamas. Esta es la que se ve mejor. Son escamas. Si la vemos por arriba, pareciera como una florecita, ¿verdad? Pero si hacemos un corte y lo vemos en el microscopio de luz, entonces ya podemos distinguir la epidermis, o bueno, aquí de hecho parece que es toda la hoja con una escama en el haz y otra escama en el en vez. Estas escamas, ¿alguien del grupo ya llevó anatomía vegetal? Sí, ya. Sí, ya. Entonces, No, ¿en qué plantas vieron escamas? Seguro y las vieron. ¿La piña? En la que hablaron al mismo tiempo todos y no se entendió. ¿La piña, dijeron? En tilancias me parece que hay escamas. Ah, muy bien, Abel, en tilancia también. Pues la piña es así como la más conocida por ustedes, que es de la familia Bromeliaceae. Y todos los hidrobiólogos se han comido una piña. Entonces acuérdense de Bromeliaceae. Las tilancias son estas plantas como el heno que usamos en las fiestas navideñas para adorno y que lo venden en el mercado. Y se ven como filamentos grises, ¿no? O blanquecinos. Si tú lo mojas, se hidrata y entonces ya se le ve la clorofila, pero todo lo blanquecino son las escamas que son estas. Entonces, la escama es un derivado epidérmico que puede ser unicelular o multicelular y que tiene por objeto evitar la desecación de estas plantas que suelen ser epífitas. Ahora, hay una plaga de tilancia en la Ciudad de México y en muchas partes, ¿eh? Están invadiendo hasta los cables de la luz. Si no hay plantas a su alrededor, fíjense en los cables de la luz y seguro se van a encontrar unas bolitas grises, filamentosas, que si las vemos al microscopio, pues tienen este montón de escamas. Entonces, aquí donde estoy poniendo el puntero, abajo de la escama, en la epidermis del en vez de la hoja, hay un estoma. Entonces, si el ambiente está muy caliente y muy seco, por ahí se lleva a cabo no solo la transpiración, sino también la evaporación. Entonces, la gotita de agua sale por el ostiolo del estoma y tiende a deshidratarse la planta. Pero dado que choca con la pared de la escama, el agua se condensa aquí mismo y se vuelve a meter por el ostiolo. Es un mecanismo pues muy simple aparentemente, pero realmente es algo sofisticado para que la planta no pierda el agua, ¿no? Si pensamos que estas plantas crecen en bosques de encinos y pinos, en bosques de abetos, pero también crecen en matorrales, también crecen en selvas. Entonces los ambientes son distintos, pero sobre todo en áreas que son secas es muy relevante la presencia de estas escamas. Bueno, este es un ejemplo que me voy a tratar de ir muy rápido con él, también de morfología microscópica, y son los tricomas del guayule y un híbrido entre dos especies de guayule. Uno se llama guayule y el otro se llama mariola. Esta planta, pues a ustedes no les dice nada, pero a gente viejita como yo y la generación anterior a mí, les decía mucho porque durante la Segunda Guerra Mundial el guayule que crece en los estados del norte de México, en Chihuahua, Coahuila y en el sur de los Estados Unidos,
se convirtió en una especie súper importante. Es de la familia de las compuestas, como el girasol y la margarita, pero lo interesante de esta planta es que si tú cortas el tallo y la hoja, produce una gran cantidad de látex lechoso. Así se ve, como leche, como resistol. Y se volvió muy importante durante la Segunda Guerra Mundial porque las plantaciones de hule o habían sido bombardeadas o pues no había la manera de estar produciendo la suficiente cantidad de hule. El hule es otra planta, ahorita olvidé el nombre científico, pero es un árbol, entonces le abren la corteza, como también para el chicle, igual para el hule, le abren la corteza y recogen en botes todo eso que se va chorreando, que es el látex lechoso también, pero de especie diferente. Entonces ya no había manera de tener hule suficiente para las llantas de los tanques de guerra y de los vehículos de guerra. Y entonces voltearon el ojo a Texas y Chihuahua y el norte de México, donde estaba creciendo el guayule. Entonces a alguien se le ocurrió empezar a producir ese látex lechoso y se volvió en un sustituto del hule y le llamaron guayule. ¿Ok? Entonces, eso es de interés, digamos, fuera de interés económico y como una estrategia de guerra. Pero aquí el interés es taxonómico. Entonces, nosotros lo que vamos a revisar aquí es la forma de los tricomas del guayule y de la mariola y del híbrido y cómo se pueden distinguir unos de otros. Entonces, en la figura 2, 3, 4 y 5 tenemos diferentes formas, hay variación en la forma de los tricomas del guayule. Para empezar, son tricomas pluricelulares, como ustedes pueden ver, y la célula apical es básicamente la que toma diferente forma. En este caso es como una cabecita, en este caso se vuelve como una célula alargada horizontalmente, de manera que le da una forma de T al tricoma, y vemos que también el eje que sostiene a esa T puede ser de 3 células, puede ser de 1, puede ser de 2, entonces el número de células varía. Y luego, a partir de esta forma típica, encontramos estas variantes, que la T está medio chueca, ¿verdad? Tiene una mitad más larga y aquí curva. En este caso, fíjense, es curva, pero además está inclinada hacia abajo, ¿no? Y luego la mariola es el número 7. La mariola es una especie diferente. Aquí están los nombres científicos y ya lo van a tener ustedes en el PDF. Es el género Parthenium. Y en la mariola el tricoma es pluricelular también, pero en vez de formar una T, se vuelve como un látigo muy alargado que hasta da varias vueltas, ¿no? Y el híbrido es el 6. Entonces aquí fíjense cómo el híbrido pues se vuelve como intermedio en este látigo completo y lo que quería hacer una T, pero solo tiene este piquito para acá, ¿no? Muy chiquito, este chipotito. Pero bueno, así salió el híbrido entre las dos especies que pues también estaban probando experimentalmente si el híbrido a lo mejor lo que querían era que produjera mayor cantidad de látex, y la verdad no me sé la historia completa si lo lograron o no. Pero por la morfología de los tricomas ya nosotros podemos distinguir a mariola de Parthenium guayule y del híbrido que se formó. No me quiero extender, pero siempre sale algún ejemplo del género mimosa, que es el que yo estudio. Y no tengo transparencia que mostrarles, pero les platico muy rápido. De 102 especies de mimosa que crecen en este país, es el segundo más importante en el género, después de Brasil. Solamente 3 especies de 102 tienen pelos glandulares. Una se llama Mimosa somnians, otra se llama Mimosa corinadenia y otra se llama Mimosa ortocarpa. Ya no me voy a detener, mejor en otro día les enseño las fotos, pero la forma de los pelos glandulares es diferente en las 3. El número de células, la forma de la cabecita, del tricoma, etc.
Entonces, fíjense, en vez de que yo siga una clave de identificación cuando voy al campo, pues me llevo una lupa. Y si yo estoy colectando y veo con la lupa, tiene pelos glandulares, entonces ya no me voy a toda la clave. Digo, o es Somnians, o es Corinadenia, o es Ortocarpa. Entonces ya me ahorré el camino para poder distinguir entre 102 especies y solo voy a revisar la descripción de 3 especies. Fíjense qué gran utilidad taxonómica puede tener un solo carácter, que es la presencia o ausencia y la forma de los pelos glandulares, ¿no? Estoy segura que en otros grupos de organismos igual encuentran ese tipo de caracteres diagnósticos que nos pueden servir muy rápidamente. Bueno, aquí tenemos el otro campo que de hecho creo que varios manifestaron su interés la vez pasada, el campo de la paleontología y en este caso de la paleobotánica. Es un ejemplo clásico de una serie de fósiles que se encontraron para el género de los pinos, para el género Pinus. Y estos son en particular un grupo muy interesante que crece en California hasta la actualidad y en las islas que están cerca de California y de nuestra península de Baja California. Estos son los llamados pinos de cono cerrado. Todos los que ya llevaron las botánicas, pero también mis hidrobiólogos, seguro han visto los pinos en el campo o han ido a comprar, hasta comprar en una tienda unas piñas de pino que les ponemos dorado o le ponemos colorcito y los usamos como adornos navideños también. Esos conos leñosos son los conos femeninos de los pinos y esos conos se conservan muy bien, son muy duros, son leñosos y se pueden mantener también en el subsuelo y fosilizarse. Pero les llaman pinos de cono cerrado porque son tan leñosos y duros que en la etapa inicial del desarrollo, el cono se abre, entra el polen y se vuelve a cerrar. Entonces, así cerrado se lignifica, se vuelve leñoso como madera y nunca se vuelve a abrir. Entonces, ¿cómo se dispersan las semillas? El único mecanismo es todo lo que está en la televisión diario hoy en los noticieros. Grandes incendios en California, en la zona de Los Ángeles, de San Francisco, y etcétera, etcétera, etcétera. En el estado de California, esos incendios son naturales. Lo que pasa es que los humanos hemos ido invadiendo el hábitat de todas las especies vegetales y animales, ¿no? Entonces, desde el Plioceno, ya desde el Pleistoceno que existían estos pinos en California, existían los incendios y gracias a los incendios el cono leñoso se quema y entonces sí ya la semilla del pino puede germinar y dar nuevos árboles de pino. Entonces, bueno, esa es la historia como para ubicarnos en dónde andamos, pero aquí, pues, afortunadamente, gracias al trabajo de Mason, aquí vienen Mason y Chaney, pudieron establecer como un rompecabezas, toda una serie de fósiles de diferentes edades, desde el Plioceno, el Pleistoceno y hasta el reciente. Ya los de acá, pues, son los nombres de los pinos actuales, ¿verdad? Pero todavía en el reciente hay fósiles que permitieron establecer cuál fue la evolución de todo este grupo de pinos de cono cerrado. Entonces, estos son los resultados del trabajo de Mason, en que encontraron primero pues una serie de fósiles que todos eran iguales o muy parecidos y le llamaron Pinus masoni. Eso es una especie extinta, no existe en la actualidad. Ya para la parte superior del Plioceno se encontró una cierta divergencia morfológica de los fósiles. Este lado izquierdo nos llevó hacia un linaje que viene a terminar en una especie actual que se llama Pinus attenuata. Y la otra serie de fósiles se mantuvo como Pinus masoni, pero ya para el Pleistoceno se empezó a diversificar en 2 ramas. Entonces, primero me voy con esta rama. Hay un conjunto de fósiles al cual le llamaron Pinus linguiformis,
probablemente por la forma de las agujas de este pino. Entonces, Pinus linguiformes apareció más o menos abundante y de pronto desaparece esta especie y empiezan a encontrar fósiles diferentes. Y estos fósiles diferentes, conforme más avanzaban en la estratigrafía, pues en el Pleistoceno superior era muy abundante y esta especie se mantiene en el reciente y le llamaron Pinus attenuata. Pero Pinus attenuata se conoce desde el Pleistoceno medio por sus fósiles. Ahora me voy con la otra rama, con los otros linajes de esta serie fósil. Y aquí se dividió básicamente en dos formas distintas. Y uno de los linajes se mantuvo a lo largo del Pleistoceno y llegó al reciente y se llama todavía en la actualidad Pinus muricata. El otro linaje todavía sufrió un proceso de diversificación en dos especies distintas a mitad del Pleistoceno. Uno se llama Pinus remorata y este Pinus remorata, si ustedes se fijan, cuando el dibujo es más ancho acá, quiere decir que era más abundante y ya en el reciente los fósiles son cada vez menos y esta especie pues no llegó ya a la actualidad, ¿no? Sí se conoce del reciente, pero se extinguió aquí. La otra rama de esta divergencia es Pinus radiata y Pinus radiata pues sí se mantuvo en los fósiles y en la actualidad todavía existen dos variedades, Pinus radiata y Pinus radiata variedad radiata y Pinus radiata variedad vinata. Esta variedad vinata prácticamente ya está en extinción y la variedad típica que se llama variedad radiata es la que persiste. Entonces aquí fíjense qué bonito como por una serie fósil se pudo establecer pues cuál había sido la evolución de estos pinos de cono cerrado de California. Ahora, con las técnicas actuales de biología molecular, pues se podría, no sé si ya lo hayan hecho o no, pero este mismo grupo de pinos de cono cerrado, con las especies actuales se puede sacar la secuenciación del ADN a partir de poquito material de las agujas de los pinos, que son las hojas, con ADN del cloroplasto, y entonces tratar de hacer una filogenia molecular y compararla con la hipótesis de Mason y Chaney, que hicieron solamente con base en fósiles, ¿no? Así como le hicieron en el trabajo de filogenia de dinosaurios que les di. No sé, espero a lo mejor hasta alguien sí tuvo la curiosidad y lo leyó por ahí o lo leen ahora en el fin de semana o en la fiesta patria se ponen a leer a dinosaurios. Hicieron algo parecido, o sea, hay evidencia fósil, pero también usaron datos moleculares ahora y están viendo qué pasa con las hipótesis previas, ¿no? Está bonito, ¿no? Lo de paleobotánica y paleontología de dinosaurios. Esto es un campo, se necesitan nuevos paleontólogos, éntrenle por favor. El paleontólogo mayor, el doctor Reinhard Weber, que trabajaba en la UNAM, ya se murió hace varios años. Necesitamos nuevos paleontólogos y nuevos paleobotánicos. Bueno, otro como gran paso en la morfología microscópica fue pues la aparición de la microscopía electrónica. Entonces, ustedes saben que hay dos tipos de microscopios electrónicos, el de barrido y el microscopio electrónico de transmisión. Muy rápido les digo la diferencia. En el microscopio electrónico de barrido, de donde se obtuvieron estas fotos de semillas, son unas semillas chiquitititas, pero además de eso, ¡ay! Perdón, ¿sí oyeron la alarma del... Sí, pero no se preocupe, está bien. Sí. Disculpas. Estas semillas son chiquititas, pero ya vistas al microscopio electrónico de barrido, pues miren cómo podemos ver la superficie, ¿no? Entonces la diferencia es que en barrido tú procesas a un secado crítico las muestras y luego las recubres con oro u otros metales que ahora están usando y entonces el electrón, o sea, se pone la muestra abajo del rayo de electrones del microscopio de barrido y lo que hace el haz de electrones es que
topa con la superficie y se retacha y se proyecta prácticamente en una pantalla de televisión. Funciona igual que una TV. Entonces, lo que podemos ver en el de barrido es la superficie. Lo que vemos en el microscopio de transmisión, ahí sí tenemos que hacer cortes ultramicroscópicos con una navaja de diamante y no se tiñen las muestras, sino que se embeben en nitrato de plata y otros productos, y entonces el electrón atraviesa la muestra y lo mismo se refleja en una televisión. Entonces tú ves el corte y eso es fabuloso porque puedes hacer un corte de esta semilla microscópica o más, puedes hacer el corte de un grano de polen. Entonces es algo realmente minúsculo y puedes ver toda su estructura, ¿no? Entonces, en este ejemplo tenemos 4 diferentes subespecies de una planta que se llama Montia fontana. Y entonces hay dificultades en los caracteres macro y no se pueden distinguir bien las subespecies. Entonces a alguien se le ocurrió estudiar comparativamente las semillas. Díganme ustedes, desarrollando su ojo clínico, su ojo taxonómico, qué diferencias ven en la superficie de estas 4 semillas, llamémosla ABCD en vez de los nombres científicos para más rápido. En primera es un poco de un volumen, ¿no? Emiliano, Notorio. ¿qué dijiste? Bueno, de mi parte creo que veo un poco de volumen, es decir, como que cada cosita en una está con más volumen, con mayor volumen, y en otras menor volumen, más planas, por así decirlo. ¿Cuál semilla se ve más plana o cuáles? Es decir, la A se ve más, o sea que cada, pues ahora sí como cosita tiene, es más plana Bueno, respecto a la D. cada cosita que se ve aquí, cuadrada o pentagonal o hexagonal, o acá se ve redondita, es una célula, ¿eh? Justamente qué maravilla. Estamos viendo las células del epidermis de esas semillas. Pero yo también pensé que hablabas de la forma de la semilla, porque para mí A y C están así más planas y B y D están más gorditas, ¿no? Son como bicóncavas, toda la semilla. Pero síguele con lo que tú estabas analizando de la forma de cada célula. Efectivamente, aquí se ven más planas, las vemos de frente, pero en la orilla, en el margen, se puede ver que no sobresalen mucho. Entonces, cada célula es aplanada en A. Aquí sí sobresale. En las otras... Sí, bueno, pues creo que en D es donde sobresalen de mayor forma, ¿no? Sí, Sobresalen más, pues. sobresalen mucho más. Y aquí entonces también lo podemos ver en la orilla y lo podemos ver en estas células que forman lo que se llaman papilas. Cada célula es en forma de papila. Papila es como una papila gustativa y es redondita más bien, ¿no? En estas son más angulosas, ¿no? Y en estas son más redondeadas. Pero bueno, ya le pudimos ver la forma y el hecho de que sobresalgan o no, o sean aplanadas. Entonces, ya analizándolas a detalle, en la forma también podemos encontrar diferente estructura. Esta es otra maravilla del microscopio electrónico. El dibujito que yo les enseñé de pelos estrellados era feo, la verdad. Pero aquí ya es una foto comparativa de la superficie de la hoja de diferentes especies de encinos del género Quercus. ¿Y qué forma tienen estos pelos? Ya se los dije, ¿verdad? Estrellado, ¿no? Son pelos estrellados, pero si nos fijamos a detalle, en la especie A, todas las células salen de exactamente de la base, del mismo punto, ¿no? Cada una de las células. En cambio aquí, bueno, la base al menos se ve como más engrosada y en este podemos ver que realmente es un pelo ramificado, porque sí hay un eje que termina como en una glándula y además tiene varias ramas, ¿no? Entonces, han encontrado que en el género Quercus, donde
Fíjense, todos tienen una inflorescencia en amento, que es como un gusanito. Si vemos la morfología de la flor, son flores hundidas, su perianto, cáliz y corola casi no está desarrollado y son igualitas, ¿no? Y son tan cercanas que hay hibridación muy frecuentemente en los encinos. Entonces, para el taxónomo de encinos, hacen falta nuevos taxónomos de encinos. Es un grupo muy importante en México. Entonces, la morfología microscópica y ya de barrido o de transmisión es muy útil para poder encontrar diferencias. Viendo la superficie de la hoja, ¿qué otra estructura observan aquí, además de los pelos? ¿Qué son estas cositas que están aquí? Son estomas, sí, Palomita. ¿José o quién lo dijo? Son estomas. Y fíjate que aquí hasta y lo quiero ver abierto el ostiolo, ¿no? Se ve un puntito negro, pareciera que el ostiolo del estoma está abierto. Entonces, fíjense que la densidad de los estomas, densidad estomática, es algo que hacen los taxónomos. Nos ponemos a contar cuántos estomas hay pues por micra, porque eso sí ya lo vemos al microscopio, ¿no? Usamos una rejilla ahí cuadriculada y decimos, tiene 50 estomas por milímetro cuadrado o tiene 10 estomas, pues hay grandes diferencias. Y eso tiene que ver en dónde vive la planta otra vez. En un lugar, en una selva tropical perennifolia, donde el ambiente es cálido húmedo, los estomas son pocos y están muy separados entre sí. Donde el ambiente es muy seco, los estomas se encuentran muy juntitos, hay muchos estomas y hay mucha transpiración. Lo dije al revés. Donde se trata de no perder agua, los estomas son pocos. Donde se trata de perder mucha agua, los estomas son muchos. Sí. Bueno, va una mini clase de palinología. ¿Alguien del grupo ya llevó palinología? No. No, No, Eso sí, tampoco. no. Bueno, la súper recomiendo a los que son biólogos y les gusta la botánica, sea que les gusta la teridología, los helechos y las marcantias y eso, o les gusten coníferas o les gusten angiospermas, es muy importante la palinología, que es el estudio de los granos de polen y las esporas. Esta materia la ha dado Angélica Martínez, creo que con Maru Fraile, y típicamente la da la maestra Ana Rosa López Ferrari. Es una materia muy bonita que nosotros llevamos hace mucho en nuestro posgrado, cuando éramos jóvenes, pero todavía me acuerdo de algunas cosas. Entonces les voy a dar muy rápido, así como varios caracteres que se pueden ver solamente en granos de polen y esporas, ¿no? Entonces, bueno, el grano de polen, para los que sí ya llevaron botánica, biología de plantas 2, los granos de polen son el resultado de una división meiótica que se lleva a cabo al interior de las anteras de los estambres. Y cada antera se divide en 2 tecas y cada teca representa un saco polínico, un saco lleno de polen. Entonces, la célula madre de la microspora se divide 2 veces y entonces nos da 4 células que son cada una megaspora. Tiene una microspora adentro. Y esa microspora es lo que vamos allá, cuando ya germina y se separa, se llama grano de polen. Entonces, en esa etapa de grano de polen, la microspora desarrolla toda la pared externa que vamos a llamar exina. Y es la morfología de la exina la que nos sirve mucho a los taxónomos. Entonces, aquí vamos a hablar de varias características de esos granos de polen. El grano de polen está representado por este círculo y en toda esta columna lo que nos está representando son diferentes tipos de aberturas de los granos de polen. Es decir, el grano de polen tiene que tener un mecanismo para abrirse y dejar que germine la célula que está dentro, el gametofito, y forme un tubo polínico.
Entonces hay dos tipos básicos de abertura. Una abertura alargada como esta, que se llama colpo, y una abertura que es simplemente un poro, un hoyito, un poro de diferentes tamaños. Entonces, el grano de polen que solamente tiene una abertura alargada se llama monocolpado, y puede haber tricolpado o puede haber pericolpado, muchos colpos en el grano de polen. Los que tienen un solo poro se llaman grano monoporado, pero los hay triporados, pentaporados, hexaporados, periporados, etcétera, ¿no? Entonces, colpo y poro para que salga el grano de polen. En las esporas, tanto de marcantia y de musgos y de helechos, les llaman esporas monoletes, que tienen una sola rajadura, o triletes como esta. Y las esporas triletes además generalmente toman esta forma, y aquí es donde se dividen en tres con estas aberturas. Un grano sincolpado es aquel en que la abertura le da toda la vuelta, así como si tenemos una naranja y le hacemos una rajadura en todo el diámetro, ¿no? Es un sincolpado. Otros granos, como los de los pinos, les llaman granos sacados. Y estos, lo que pasa es que la exina forma dos grandes abultamientos que están llenos de aire nada más. Y entonces este grano de polen se dispersa pues a través de estas que llamamos alas o sacos. Y todavía para los hidrobiólogos, en las plantas acuáticas, pues no se requiere una dispersión por aire, sino que están sumergidos en el agua y entonces no tienen poros, ni tienen colpos, ni tienen sacos. Se llaman granos inaperturados. Entonces no tienen ninguna apertura. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Pues el grano de polen de Potamogeton, que dice ahí, que es una angiosperma acuática sumergida, se desgasta la pared del grano de polen y se rompe irregularmente. Entonces es un grano inaperturado. Ahora, en general, los granos de polen son como estos, quedan individuales. Les digo, de la tétrada se separan los 4 granos de polen y ya tienen esta estructura que es haploide. Pero en el caso de angiospermas vamos a encontrar toda esta serie en que los granos de polen se pueden mantener juntos en grupos de 2, de 4, de 8, de 12, de 16, de 32 o de N. La agrupación más sencilla es que al estarse dividiendo la tétrada, se separa en 2 grupos de 2 y así se queda. Entonces, por ejemplo, en este género, entonces se llama diada. Hay especies como las del género Schoenseria, no lo conozco, que se mantienen en grupos de 2. Las tétradas son el grupo más común en las angiospermas cuando los granos de polen no se separan. Entonces, una tétrada tetraédrica es la que tenemos aquí dibujada, en que las 4 células están en ángulos iguales. Si ustedes agarran unas pelotas de esas de unicel o de poliuretano y las agrupan con unos alfileres, pueden tomar esa forma en que hagan el ángulo. No me acuerdo la medida del ángulo, pero sí se entiende aquí en el dibujo, ¿no? O sea, el ángulo que forman las 4 células es el mismo y la podemos ver así, pero si lo volteamos en otra vista, podemos ver 2 células en este plano y 2 células en este plano. Esta tétrada se llama tétrada tetraédrica. Cuando la tétrada se alinea, se pueden alinear en un solo plano y se ven así. Esto también ocurre en algunas algas. Yo no me acuerdo ahorita el nombre de alguna, pero seguro y algunas esporas en esta alineación las vieron con Alejandrina Ávila. Y por ejemplo, en el género Tifa, que también es una planta acuática, hidrobiólogos, el conjunto del polen son 4 células, pero hagan de cuenta que están aplanadas, así como todas en el mismo, sí tienen volumen, pero todas están en el mismo plano. Entonces en el microscopio se ven así como está el dibujo, se ven muy bonitas y así pueden reconocer a Tifa.
aunque no conozcan a la planta, ustedes la van a colectar, colectan las flores, digan, voy a hacer mi preparación simplemente con agüita, la veo al microscopio, tetras tetragonales, y viene de planta acuática, tifa, género tifa. Ya con eso lo identifican. Se llaman poliadas cuando el grupo es de más de 4. Entonces, en leguminosas, por ejemplo, en mimosa, tenemos grupo de 8, le llamamos octadas, grupos de 12 o grupos de 16. También las hay en mimosa. El que aquí le pusieron mimosa está mal, y yo digo que está mal, tache al autor de esto, porque si bien el grupo es de 16 y se puede presentar en mimosa, vista de lado, vista lateral de esta poliada, es la que presentan aquí, es una poliada aplastada como tortilla, y entonces eso no pasa en mimosa, pasa en el género acacia, que es un género primo hermano de mimosa. Entonces este dibujo es de acacia, y aquí tiene 16 células. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Tal vez sea una imagen de un libro viejo, ¿no? Donde se ha de ver relacionado específicamente la especie de la que se describe con mimosa en lugar de acacia. No, sí es un franco error, porque yo no lo sabría si no me dieran la vista lateral, pero como sí me la dieron, les aseguro que es acacia. Así se ven las poliadas de acacia en vista lateral. Ahora, vista de frente, ¿cuántas células cuentan ustedes ahí? Cuéntenle. 12. 12. Son 12. Podemos dividir así con una cruz esto, y entonces en cada parte tenemos una tétrada, pero solo veo 3 células y la cuarta célula está por atrás de esta realmente. ¿Por qué digo que atrás de esta? Mírenla en vista lateral. De este lado hay una célula central y de este lado hay una célula central. Si yo lo divido en cruz, esta es una tétrada, entonces son 4, 8, 12 y 16 células. Y justamente es el arreglo de 4 tétradas, que les digo, no se separan. La tétrada original no se separa, y luego hagan de cuenta que cada una de estas 4 se vuelve a dividir en 4 por mitosis. Entonces nos está dando 16 células. Cada tétrada se divide en 4 de nuevo, ¿sí? Entonces a esta pues ya no le ponemos nombre, decimos es una poliada de 16 granos. Si fuera de 12, poliada de 12 granos. Ahora, la serie todavía va más allá en 2 familias muy interesantes. Una es la familia de las Asclepiadaceae, que también tiene el látex lechoso, y ahí se forman lo que se llaman mórulas. Entonces, los granos de polen de toda una teca, de un saco polínico, nunca se separan, forman una sustancia pegajosa y todas se mantienen juntas con, no se llama mórula, perdón, eso es de embriología, se llama másula, se mantiene una masa informe, así todos los granos de polen se quedan ahí agrupados dentro del saco polínico, eso pasa en Asclepiadaceae. Y en el caso de las orquídeas que están aquí, esas son más sofisticadas. Todos los granos de polen de la poliada, perdón, de la teca, se mantienen juntos, pero no forman másulas, sino forman una polinia. También tienen algo pegajoso, así como resistol, pero tienen una diferenciación. Aquí abajo, fíjense que las células son más alargaditas y a veces esto es pluricelular. Entonces, esa polinia se mantiene como una estructura pegajosa. Si alguien compra una orquídea para la novia, antes de regalársela, véala bien con la lupa, aproveche para la morfología y se ve la polinia ahí. Entonces el insecto viene hacia la flor de la orquídea, entra la cabecita para tomar el néctar de la orquídea, y la polinia que estaba por acá
se le pega como post-it en el dorso o en la cabeza y no se la puede quitar hasta que llega a otra flor de la misma especie. Tiene que ser de la misma especie, si no tampoco se la va a quitar, para que polinice a la orquídea, a la otra orquídea, ¿no? Al otro individuo de la misma especie. Entonces tienen mecanismos de polinización de lo más sofisticado las orquídeas y son preciosas, ¿no? La verdad es un grupo muy interesante. Entonces apréndase, en Asclepiadaceae se forman másulas que no se separan, pero son estructuras informes. En orquídeas se forman las polinias y no se separan nunca jamás. Bueno. Esto también es de polen, pero esto lo tendríamos que ver en microscopio de transmisión. Entonces, ¿qué hacemos? También alguna vez me tocó hacer la técnica. Tienes que hacer tu técnica de fijación de los granos de polen, pero hagan de cuenta, si alguien ha puesto florero en su casa, seguro hay polvo amarillo ahí que ensucia la mesa y esto, ¿no? Se va cayendo. Ese polvo que vemos como polvo amarillo es el polen. Entonces, antes de que se salga de la altera, lo tenemos que juntar, fijar y luego no teñir, sino impregnar de nitrato de plata o de otros productos en la actualidad. Y tenemos que hacer cortes ultramicroscópicos, ultra finos. Y entonces podemos ver las capas de lexina. Entonces, podemos distinguir las siguientes capas de afuera hacia adentro. Esto que está aquí con esta llavecita es la llamada ectexina, la parte externa de la lexina, y adentro se ve la endexina. Todavía la ectexina se divide en 3 capas que se llaman techo o tectum, columelas y piso. Para ubicar esto, creo que no lo vimos la clase pasada, ¿verdad? Ya no llegué hasta aquí. No, no lo habíamos visto. Ubíquense ustedes en la habitación en que están. El cuarto en que cada uno de nosotros estamos tiene un piso que puede ser de cemento o puede tener mosaico o puede tener un tapete, en fin. Entonces, ese es el piso. Las columelas de la ectexina, hagan de cuenta que son las columnas del cuarto. Al menos vemos una columna en el marco de la puerta, ¿no? O imaginen que hay una columna en cada esquina del cuarto. Entonces, esas son las columelas o columnas, también le llaman bastones. Y el techo, bueno, pues volteen para arriba como yo, y el techo pues puede ser de lo mismo, puede ser de cemento, puede ser de madera, puede tener yeso y estar pintadito de blanco. Entonces, ese es el techo. Y el techo pues puede ser más gordo, más flaco, las columnas pueden ser más altas o más bajas, y el piso más grueso o más delgado. Entonces, este conjunto de 3 capas forma la ectexina. Y luego, solamente en el microscopio de transmisión, pues podemos distinguir, miento, en el de luz también algo se ve, pero en el de transmisión pues ya vemos esta capa que en general es una capa muy homogénea, muy parejita, pero se tiñe de diferente tono que la ectexina. La endexina o se tiñe mucho más oscuro cuando es muy densa, como negro casi, y la ectexina se tiñe en gris o viceversa, depende de las densidades. Y bueno, Erdmann le da otra nomenclatura que sobre todo va en microscopía de luz y no me entretengo, porque les digo, es una mini clase, así una barrida embarnizada de palinología. Digamos que si ya no, aquí están explicadas las capas, y estos son esquemas de cortes de diferentes organizaciones de estas capas, ¿no? Lo que aquí ven como rayitas angostas son las columelas, el piso y el techo continuo. Estas espinitas son parte también del techo. En esto vamos a ver, si nosotros tenemos el corte, lo que queremos ver es
cómo se ve la superficie, qué hay por encima del techo. Y todo lo que hay por encima del techo se llama escultura u ornamentación, sculpture en inglés y ornamentación en español. Entonces, otra vez, no sé si ustedes están en el último piso del edificio o están en el último piso de la casa, pero váyanse a la azotea, mentalmente váyanse a la azotea. ¿Qué encuentran en la azotea de donde viven? ¿Cómo está recubierta la azotea? ¿Con pintura? ¿Con cemento o con qué? Un cemento. Con impermeabilizante. Exacto. Impermeabilizante. Lo que es el cemento es parte del techo y entonces forma parte de la estructura de la ectexina. Pero ya lo que es dímelo de nuevo, impermeabilizante. El impermeabilizante ya es una capa generalmente roja, ¿no? Como color ladrillo, que le ponemos para evitar que se meta el agua, ¿no? Entonces ella es una capa como aulada que se pone con escoba o con brocha y yo se la puedo poner a mi techo. Entonces eso ya es una ornamentación del techo que según los tipos de ornamentación sería silado o liso, porque pues es una capa continua que le ponemos, ¿no? ¿Qué otra cosa ven en el techo? Normalmente, ¿qué más hay en el techo? El tanque del gas, el tinaco. Canaletas Exacto. para la evacuación del agua. Tanque de gas, antena, tinaco, hasta tendedero, ¿no? A lo mejor hay un tendedero ahí que pusimos unos postes y unos mecates para tender la ropa, o hay una jaula de la ropa, ¿no? Para que no se la robe el vecino o alguien, no el vecino o alguien. Entonces, todo eso que está por encima del techo, no lo olviden, es la llamada ornamentación de los granos de polen, ornamentación de la exina. Y aquí están representados en esquemas diferentes ya ornamentaciones reales en el polen que se han observado. Por ejemplo, esta que le llaman ornamentación clavada, encima del techo se forman estos clavitos, como si fueran clavitos, y tienen una distribución ahí dispersa o diferente según la especie, pero se llama ornamentación clavada. Esta se llama ornamentación reticulada, pues porque va a formar como gusanitos nada más, ¿no? Por encima del techo. ¿Qué otra les digo? Esta se llama corrugada porque forma así como gusanos gordos, como paralelos, como en un cartón corrugado de una caja. Esta forma también como gusanitos, pero de distribución irregular, se llama rugulada. En esta se forman verrugas, como la que a mí me salió aquí y no he podido ir a que me la quiten, o por acá, ¿verdad? Y entonces tiene muchas bolitas que sobresalen. Se llama verrucada con C. Y así, en fin, tiene diferentes nombres. Estriada, cuando son estrías más o menos paralelas, pero a lo largo de la superficie del grano de polen. Entonces, perdón, todo esto, pues nosotros lo esquematizamos, ya me perdí. Nosotros lo tenemos que esquematizar y luego en relación a la estructura todavía vemos si el techo está continuo o está perforado. Si el techo desaparece por completo. Fíjense qué interesante, por ejemplo, aquí esta rayita es el nivel donde está, bueno, donde se está viendo, pero si nosotros lo esquematizamos lateralmente, lo único que vemos son las columnas, las columelas. No existe techo y entonces se llama un grano intectado. Y le llaman clavado, pues porque lo único que sale son los clavitos que forman las columelas. Hagan de cuenta esto, yo otra vez insisto en hacerlo representado. Aquí que me están viendo la foto, mis dedos, ¿no? Hagan de cuenta que mis dedos son las columelas y aquí las estamos viendo de frente y en este esquema los estamos viendo así, pero no hay techo.
En ese grano de polen el techo no se forma, entonces las colúmelas están al aire. Se ven rete bonitos y tienen alguna función, ¿no? Con la dispersión del polen. Por ejemplo, sí se llama tectado porque aquí hay cachos de techo, pero si ven, tiene hoyitos, ¿no? Entonces aquí sí hay un piso bien formado, hay colúmelas chaparras o cortas y el techo está perforado. Si lo vemos desde la vista superficial, hay pequeñas perforaciones en negro, pero toda la superficie blanca es techo. Entonces es tectado perforado. Y en el caso de la ornamentación reticulada, se llama exina semitectada, pues porque hay partes grandes de techo, pero hay partes grandes que no tienen techo. Entonces, toda esta retícula blanca está formada por donde sí hay techo. Y los huecos grandes que se ven aquí grises oscuros son la parte donde no hay techo y lo que se puede ver, si nosotros lo enfocamos adecuadamente, son las colúmelas. Y bueno, así solo los quiero súper entusiasmar. A mí me fascina este tema de la palinología. Y aquí pues les puse una foto de microscopio electrónico de barrido con varios granos de polen que de hecho son de un problema taxonómico de las diferentes familias de un grupo que le llaman Centrospermae o Centrospermae, que incluye varias familias que ustedes conocen. ¿Alguien ha comido alegrías? Sí, es de la familia Amarantaceae, es el amaranto. ¿Alguien ha regalado un clavel a la novia o a su mamá o a su abuela? Es de la familia Caryophyllaceae. ¿Qué otra conocen? ¿Alguien se ha comido unos nopalitos en ensalada? Cactácea. Eso sí. Todos estos, sí, ¿verdad? Yo ya tengo hambre. Y ¿alguien ha visto una bugambilia? Todos conocen la bugambilia, es de la familia Nyctaginaceae. Entonces, todo ese grupo de familias no forman un grupo monofilético y han sido un gran problema. No estoy actualizada porque no es mi grupo de trabajo. A lo mejor en la filogenia de angiospermas ya se ha resuelto el problema, pero por lo pronto esto es de un estudio donde se fue a nivel de microscopía electrónica de barrido para estudiar la morfología de la exina. Miren qué bellezas de granos de polen. Son individuales, no están agrupados, pero tienen una ornamentación preciosa que tiene que ver con la abertura de los granos de polen. ¿Qué grano de polen tiene un colpo en esta lámina? ¿Se acuerdan? Hay dos tipos de aberturas del grano de polen, colpo y poro. ¿El F? El F, muy bien, Palomita. La nictaginácea tiene una abertura alargada que claramente se ve aquí, sin más ornamentación, simplemente es una abertura alargada y es la única de todo el conjunto que tiene colpos. Aquí se ve claramente un poro que de hecho ya se abrió. Si se fijan, tenía como una tapita como esta, ¿no? Que yo creo que podría ser el piso, ¿no? ¿Quién sabe? No, más bien yo creo que es el techo, pero el techo tiene una línea como de dehiscencia y se cae la tapita y entonces ya queda el poro abierto con lo que quede adentro y por aquí germina el grano de polen. Acá fíjense, también hay un poro que se ve que tiene un montón de verrugas ahí asomadas, pero en algún momento es una porción hundida o una porción más débil de la exina que va a permitir que salga el tubo polínico por ahí. ¿Qué ornamentaciones? ¿No parecen encajes? Sí. Díganme qué grano de polen tiene una exina semitectada reticulada. Yo me quito ahora, no doy tips con el... A ver, Abel, ¿o quién Yo va? creo que el E, ¿no? ¿El E?
o como dijo, semitectado, ¿no? Yo estaba viendo otro, pero tienes razón, ese también es semitectado reticulado, sí. Hay otro, ¿cuál se le parece a ese? El F también, ¿no? El F, muy bien, ya están desarrollando el ojo clínico. Este también, ¿verdad? Hay techo que es todo como gusano blanco que forma un retículo, pero hay grandes áreas que han perdido el techo. ¿Y qué se ve aquí en el fondo de esta área negra? ¿Qué sobresale ahí? ¿No? Las Bueno, el piso es lo columnelas. negro, sí, tienes razón. ¿Y qué son? Las columnelas. Puntos blancos. Las columelas, por eso le hago así con mis dedos. Son las columelas, ahí las estamos viendo, mira, directamente, ¿no? ¿A poco no se ve padrísimo? Yo estoy súper entusiasmada y eso que ya las he visto varias veces. Ahora, en estas, fíjense que el poro es enorme y el techo, pues bueno, ya la verdad, no sé si esto es lo que está aquí, si es techo o si es piso. Y ya las colúmelas no se desarrollaron acá y solamente acá en las áreas chiquitas, ¿no? Ahora, fíjense cómo, donde está el poro, tiene una ornamentación en forma de estrella. Eso sí es una típica ornamentación sobresaliente. Pero además tiene verrugas encima, o sea, es un techo muy sofisticado, ¿no? Y lo mismo acá tiene espínulas, le llaman a estas piquitos. Maestra, en la F, esa grieta que se ve es su abertura. Sí, este es el colpo. No te digo que sea monocolpado porque no estamos viendo lo de atrás. A lo mejor tiene 2 colpos, no sé. En ¿cuántos poros contamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y lo que le falta por atrás. Este tipo de grano, no conozco a esta especie, pero se llama periporado porque tiene poros por todos lados. También este es un periporado y tiene 1, 2, 3 y no estoy segura, pero es probable que hubiera un cuarto poro en la parte de atrás. Bueno, ¿alguien se anima con esto a hacer palinología con microscopio electrónico de barrido? Nadie levanta la mano. Por lo menos vayan a tomar la materia de palinología como optativa. Los hidrobiólogos, solo que les gusten las angiospermas acuáticas, entonces tomen palinología, si no, no tiene caso, ¿eh? Bueno, y último ejemplo del día. Esta transparencia y otras poquitas, 2 o 3 que les voy a pasar muy rápido, son de una tesis doctoral de un amigo mío que ya falleció, obvio era más grande que yo. Entonces, Robert Reed, especialista en palmas, y que hizo su tesis doctoral en un estudio, una revisión taxonómica de este género que se llama Trinax, y que es una palma de esas de hoja de abanico, que crecen en Florida y en las islas del Caribe y en Yucatán, y solo tiene 4 especies que están expresadas aquí, enlistadas aquí. Entonces, les cuento muy rápido que mi amigo Robert Reed estudió lo clásico de la morfología de las palmas, pero son especies del mismo género, muy parecidas entre sí. Entonces, recurrió en aquellas épocas, ya tiene muchos años, a varias otras áreas del conocimiento. Recurrió a la anatomía vegetal para hacer anatomía de la hoja, recurrió a la citogenética, hizo los cariotipos de las 4 especies y recurrió a la palinología, hizo un estudio comparativo del polen. Entonces yo les voy a mostrar sus resultados de estos 3 campos y ustedes me dicen cuál le arrojó mayor información. Para hacer los cortes transversales de la hoja, se fue al campo y recolectó hojas en el campo y entonces haces un cuadrito de 1 centímetro por 1 centímetro y es lo que metes al fijador alfa y haces la técnica de tinción y los cortes en microtomo de parafina o de microtomo de congelación y ya los tiñes para poder ver la distribución de los tejidos. Otra manera es que en las especies que no pudo conseguir en campo,
en los herbarios, tú vas y tienes que solicitar el permiso, pero si hay suficientes ejemplares, te dejan hacer un corte con navaja de 1 centímetro por 1 centímetro de un pedacito de hoja. Ese lo tienes que rehidratar y entonces ya haces todo el proceso de inclusión y tinción. Entonces los resultados aquí están en dibujo, en esquema, no en foto. Y A es Trinax parviflora, B Trinax excelsa, C Trinax radiata, que es la que crece en la península de Yucatán, y D Trinax morrisi. Les cuento que también me entusiasma, a lo mejor no tanto a ustedes, pero me tocó ir al campo, a llevar a Robert Reed al campo a que buscara Trinax radiata y colectara material de Yucatán. Hicimos una expedición, varios botánicos mexicanos, y él nos acompañó. Entonces, yo ya les dije, son 4 especies aquí. Es el resultado, están los tejidos en un corte transversal de la hoja. Para los hidrobiólogos y para que se acuerden los que no han llevado anatomía, lo que está de este lado es el haz de la hoja, lo que está aquí abajo en todos los esquemas es el embés de la hoja. La primera capa de células, ¿se acuerdan que se llama epidermis? Y lo que se ve aquí como continuo es la cutícula, que es la pared externa del epidermis. Lo mismo en el embés. Luego siguen aquí varios tejidos, como puede ser una hipodermis, puede ser esclerénquima, sobre todo lo que está en negro son fibras de esclerénquima. Y luego tiene toda esta parte de la hoja que es parénquima. Esponjoso. Aquí hay unas células que están más alargadas, se llama parénquima empalizada, y estas más isodiamétricas o más redonditas son el parénquima esponjoso. Hay unos pequeños espacios aquí entre célula y célula, y por eso, espacios de aire, y por eso se llama esponjoso. Luego aquí está esquematizado un haz vascular que tiene xilema y floema, y luego hay una cosa que se llama vaina del haz, que es de parénquima, y que tiene en algunos casos lo negro, que son fibras. Todos esos tejidos están en todos los esquemas. Ustedes díganme, observen y digan qué diferencias se encuentran. O si ustedes pueden agrupar un par de especies por algunas características. Les doy un minutito para que lo piensen. No para que lo piensen, para que lo vean. Podría ser que en la especie A no hay parénquima empalizada, todo es parénquima esponjoso. Muy bien, Lorena. Buen ojo clínico. Solo hay parénquima esponjoso. Muy bien. En el B y en el C sí hay tanto esponjoso como en empalizada, y en el D no hay esponjoso, todo es en empalizada. Qué resultado tan bonito sacó Bob Reed, ¿no? Lo hiciste muy bien, Lorena. Fíjense, esta es rara, ¿no? Como puro parénquima empalizada. O sea, estas dos, obvio, y sí tienen clorofila. Esta no podría sobrevivir sin fotosíntesis, pero la forma de sus células es isodiamétrica y en esta solo esponjoso. Entonces, ya hiciste la clave de identificación basada en anatomía, Lorena. Ahorita vamos a ver la clave. ¿Alguien más? A ver, ¿qué otras diferencias se encuentran? Pues Además del parénquima ya. también hay diferencia en los estomas, ¿no? En los estomas, ¿qué le notas? Bueno, Tienen diferentes tamaños y formas, ¿no? Aquí está representado un solo estoma, ¿eh? Con sus células estomáticas y acompañantes. Parece ser que es la disposición, cantidad y forma de las células que conforman el estoma, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, y les digo que esto negro, todas las células con negro es que tienen la pared gruesota, muy gruesa, y son fibras. Y en este caso, esas fibras de hecho sobresalen, están alrededor del estoma y sobresalen, y aquí también, y aquí también. Pero aquí se bifurcan formando como un cuerno, ¿no? Unos par de cuernos.
En algún caso, ven ustedes que el estoma esté algo hundido, o sea, como metido por arriba del nivel del epidermis. A ver, véanla con mucho cuidado. En el caso B y en el caso C, los En el estomas B, como que sobresalen, sí. sí, aquí en el B un poquitito, ¿verdad? Poquito, pero se ve un poco sumidita el estoma. En este se ve mejor, ¿no? Porque aquí tienes como todo el nivel de la epidermis y sí se nota Sí. un poquito para adentro. Y en este, ay, perdón, en este también, mira, aquí queda de hecho el Ese es muy el más. metido y probablemente la protuberancia formada por las fibras ayuda a que se meta, incluso se forme por la escama y la epidermis aquí una cámara que se llama cámara subestomática o preestomática. Alguien que llevó anatomía con Maru Fraile, acuérdeme, creo que preestomática, ¿no? O sea, es una camarita de aire. ¿Para qué ayudará esta camarita de aire? Tal vez es para pues conservar aire precisamente, pero no me imagino en qué ambiente será Para necesario. evitar la transpiración, como explicamos en la piña y las bromelias, aquí hacen lo mismo en esta palmera. O sea, si hace mucho calor y está evapotranspirando, el vapor que saca se condensa, se hace gotita de agua y se lo vuelve a absorber la misma hoja. Bueno, entonces ya vieron otra cosa de las escamas, los estomas hundidos en alguna. ¿Y qué me dicen de los haces vasculares? ¿Estos son los haces vasculares? ¿Se llama así, maestra? ¿Haz vascular? Es que le iba a preguntar que cómo se llama Sí, esa toda como... esta bola. Lo dije, pero muy rápido. Ah, pues es su disposición, ¿no? Tanto ¿Se disposición acuerdan de... que gilema está hacia el as? Floema es esto más chiquito, dale en vez. Y del lado del floema a veces se forma esta estructura. Todo alrededor hay una vaina de células. Vaina del as. Entonces comparen el haz vascular de todas estas. Mira, aquí la vaina de parénquima se ve muy bien, pero además tiene fibras. Pues sería la disposición del floema y el gilema, porque hay unos que sí conservan la forma típica de gilema arriba y floema abajo, pero hay otros que lo tienen como intercalado. Pues mira, ahí yo diría que el esquema es muy malo en la diferencia de gilema y floema, como para que si nosotros pudiéramos, a lo mejor en esta se distingue bien, pero ya en las que sigue, no me acuerdo, leí el trabajo hace mucho y está en mi oficina bien encerrado. No me acuerdo que utilizara gilema y floema para distinguir cosas, ¿eh? Sí, la vaina de las, ¿qué diferencia le ven a la vaina? Fíjense cómo en D, en Trinax morrisi, la vaina de las es muy densa con una gran cantidad de fibra y además forma una extensión hacia el embés que casi llega casi a la epidermis, ¿no? Se queda aquí muy cerquita de la epidermis del embés y es la única especie que lo hace. En todas las demás sí también hay fibras, pero nunca se forma la prolongación que se acerca al embés de la hoja. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, de acuerdo. Sí, Bueno, ahora, con base en estos 4 esquemas, ya no se las puse. Pues ya no se las puse porque no nos da tiempo. Pero si a alguien le interesa, no, déjenme ver si se las mandé en las copias. Sí, en las fotocopias que les mandé hoy de caracteres, viene, además del esquema, viene la clave que hizo Bob Reed. Por favor, revisen cómo, usando los caracteres con los que jugamos ahorita, él los ordenó y elaboró una clave para identificar a las 4 palmas solo con un cortecito anatómico de hoja. Y dio muy buen resultado eso. En cambio, fíjense, aquí está el polen.
son las mismas 4 especies ABCD, son granos de polen monocolpados, ahí está el colpo, pero su forma y su ornamentación es porada, tiene unos pequeños poros, pero todos lo tienen. Entonces, prácticamente el polen no le sirvió para hacer clave. Y aquí están los cariotipos. En todos los casos son 18 cromosomas y se parecen mucho. Hay ligeras diferencias, pero tampoco la citogenética le sirvió muy bien. En sus tiempos, la filogenia molecular no había progresado tanto y no la hizo. Pues con eso se acaba la presentación y se acaba el tiempo. La idea era darles una serie de ejemplos de diferentes áreas de conocimiento que pueden aportar caracteres interesantes para resolver un problema taxonómico. Ya nos vamos, solo les voy a poner este título. Yo preparé una presentación que pues ya no me dio tiempo. Mi intención era usar 1 hora en lo anterior y 1 hora en esto, pero ya ven que siempre me estoy colgando. Esto viene de un artículo de Gándara et al. 2009 que les acabo de enviar también en el paquete de materiales. Les voy a pedir que este artículo lo lean de aquí a 8 días, porque el martes es el día 15 de septiembre y es festivo en la UAM. Entonces, ni martes ni miércoles tenemos labores y ustedes también tómense un descansito o úsenlo para una tarea nada más. Entonces, la tarea es que para el otro viernes lean este artículo y ustedes puedan, pues ya tenerlo un poquito asimilado. Entonces, en la clase del siguiente viernes, yo me voy a ir muy rápido con esta presentación, donde ustedes van a ver. Estas fotos están en el artículo así en colores, ¿eh? Van a ver estas flores y de tarea vayan ejercitando su ojo clínico para ver qué diferencias les ven, porque son la clave del artículo. Entonces, vamos a explicar cómo en este trabajo Gándara y sus colaboradores utilizaron 2 fuentes de información. Llegaron a codificar 37 caracteres morfológicos de este grupo de plantas y también hicieron un análisis molecular y además la filogenia de este grupo basado en datos moleculares y datos morfológicos. Entonces es un ejemplo muy bonito para poder resolver el problema de decidir si Becerra y Beria, que son 2 géneros muy cercanos, ¿realmente eran 2 grupos monofiléticos distintos o se fundían en un solo grupo monofilético y se reconocían como un solo género? Ese fue el problema a resolver. Entonces ya los dejo súper motivados, lean el artículo, no lo tienen que resumir, sino que simplemente lo tienen que leer para que nos podamos ir más rápido en la clase que sigue. Y pues ya, con eso acabamos y dejo de compartir pantalla. Entonces, chicos, espero que no se me hayan dormido hoy. Claro que no, aquí seguimos. Vean a su alrededor todo lo que tengan de animales y plantas y traten de ubicar qué caracteres puedo yo definir, establecer caracteres, estudiar. ¿Sale? De acuerdo. ¿Algún comentario rapidito o duda? Sí, maestra, esto de los granitos de polen y todo eso, ¿vendrá en el examen de la primera unidad? Por supuesto. Ok. Pero no que te aprendas toda la morfología de los granos de polen. Te digo, es una mini clase de polen, pues para que ustedes tengan una idea de qué se trata el tema y si les gusta meterse a palinología, ¿no? Pero sí podría preguntar, por ejemplo, algunas preguntas sobre cómo se agrupan los granos de polen en las angiospermas. Ustedes ya tienen la información, pero no me voy tan a detalle, ¿eh? O sea, más bien la pregunta sería, ¿qué tipo de caracteres puedes utilizar para resolver un problema taxonómico de angiospermas?
Entonces, pues sí tienes que haberte aprendido algo de los tipos de poro, si tienen poros o colpos, si se agrupan o están individuales, cómo es la ornamentación de la exina o la estructura de la exina. Y ya con eso, ¿no? No que te sepas a detalle todo lo que dije. Son preguntas un poquito más integrales. Bueno, chicos, por favor, para adelantar, se las mando redactada, pero la tarea 2 va a ser que ustedes, por favor, se metan a las revistas de biología o hidrobiología que conocen, con enfoque taxonómico, y que vayan, o les voy a poner una listita de revistas en la tarea, para que escojan un artículo en el cual utilicen caracteres biogeográficos o caracteres moleculares o varias ramas, como lo hizo Bob Reed, citogenética, palinología, anatomía, para resolver un problema de sistemática o de taxonomía. Puede ser un problema de distinguir especies en un complejo taxonómico, o puede ser para hacer un estudio filogenético. Entonces, escojan el que más les guste del grupo taxonómico, que más les guste, plantas, animales, hongos, bacterias, lo que sea. Y ese artículo que ustedes escojan, sí va a ser el que va a contar para entregar un resumen que valga 2 puntos para el primer examen parcial. No es para el viernes, es hasta la otra semana, ¿no? Entonces, esa tarea yo se las mando, pues entre hoy y el lunes se las mando ya a su correo para que la tengan ahí con varias revistas de sugerencia. ¿Algo más? No, maestra, que tenga buen día. Y ya me llegaron el correo con todas las lecturas, por cierto. Qué alivio, gracias, Yo creo que a todos les va a ir llegando porque es en el que ya recibieron la tarea, ya me la mandaron. O sea, yo creo que era que estaba pesado porque si eran muchos PDFs. Sobre todo el artículo que les acabo de enseñar las fotos era el más pesado. Se ha de haber tardado en pasar. Si alguien no lo recibe en esta tarde, sí mándeme correo y se los vuelvo a enviar. Gracias. Sí, profesora. Hasta Sí, luego, maestra. chicos. Bye, bye. Nos Gracias, vemos, profesora. maestra. Buen fin de semana. Ya el que Hasta quiere luego, presumir profesora. de espalda musculosa o de gato Félix, ya ponga su carita mejor. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, maestra. Hasta luego. Gracias, Bye. profesora. Buen día. Buen fin de semana. Igualmente, gracias.